Adelante. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es las soluciones IV en los pacientes pediátricos. Vamos a ver, está pasando las diapositivas. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a dividir la charla en 4 pasos. Primero vamos a justificar que invirtamos los siguientes 30 minutos en esto. Vamos a hablar acerca de las bases fisiológicas de cómo entender el uso de las soluciones IV, pero no se asusten, por favor. Vamos a hacerlo de una manera rápida, muy práctica y útil para el clínico. Vamos a hablar acerca de las soluciones disponibles en Guatemala. Principalmente vamos a hacer esa diferenciación entre soluciones hipotónicas y soluciones isotónicas, qué significan, y vamos a hablar acerca de qué dicen las guías acerca del uso de las soluciones IV en pediatría. Así que sin más, empecemos justificando por qué vamos a hablar en los próximos 30 minutos acerca de las soluciones en pediatría o de los sueros en pediatría. Van a decir ustedes, ¿y esto qué relevancia tiene, verdad? Lo hacemos todos los días. Pues precisamente por eso, porque prescribimos soluciones IV todos los días y ustedes no me dejarán mentir. Yo sé que hay médicos que se han entrenado en otras latitudes en el grupo que nos está escuchando hoy, pero no me dejarán mentir que muy pocas veces escuchamos o hemos escuchado o hemos atendido una clase acerca de qué suero usar y por qué usarlo. Es más, nunca lo usamos, la mayoría de las veces nunca hemos escuchado o atendido una de estas charlas y se van las cosas dando como por costumbre, o por lo menos así es en nuestros posgrados en Guatemala, se van dando por costumbre, por tradición oral, les digo yo, y no se retan algunos conceptos que se ponen en práctica en el día a día. Entonces, vamos a invertir estos 30 minutos porque prescribimos las soluciones IV constantemente y porque tenemos que reconocerlo, no tenemos una formación al respecto. Y porque existe riesgo de provocar un daño permanente o incluso la muerte cuando prescribimos soluciones IV de manera inapropiada. Y porque no tenemos también siempre los chances de medir electrolitos para verificar que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí, para contarles un poco, me voy a poner un poco histórico, no histérico, sino histórico. Resulta que cuando empezábamos en UNOP, cuando se fundó UNOP en el año 2000 y empezamos a trabajar ahí, yo recién había regresado de mi entrenamiento en nefrología pediátrica y tenía una muy buena coordinación la nefrología pediátrica con oncología pediátrica en el lugar donde yo me entrené, porque los dos jefes, el doctor Richard Ziegler de nefrología pediátrica y el doctor oncólogo, eran muy amigos. Entonces había una comunicación muy fluida entre los dos servicios y pues se daba una comunicación bastante amplia. Sin embargo, cuando yo vine aquí empecé a notar que había muchos casos de hiponatremia. Me llamaban constantemente por casos de hiponatremia, cosa que no había sido así durante mi entrenamiento en la Universidad de Utah. Como les decía, no era que no nos consultaban permanentemente porque tanto mi profesor como el jefe de oncología tenían muy buena comunicación. Entonces decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta hiponatremia aquí en nuestros pacientes, en UNO? Empecé a investigar el tema y me di cuenta que la hiponatremia era un problema frecuente en los pacientes hospitalizados. El 30% de los pacientes hospitalizados reportaban hiponatremia de acuerdo a los estudios que se publicaban. Pero algo más interesante era que la hiponatremia era un problema grave, no solo era un problema frecuente, sino que era un problema grave y empecé a encontrar varios reportes en donde se hablaba de un daño neurológico permanente o inclusive la muerte en pacientes que habían cursado con hiponatremia. Pacientes que habían ingresado para tratamiento otorrinolaringológico, por ejemplo, puesta de tubitos en el oído, o de repente una hernia, o de repente un tratamiento de cornetes o tratamiento de amígdalas.
y resultaban con edema cerebral, convulsiones, herniación, muerte o daño neurológico permanente. Investigando más sobre el tema, empezamos a encontrar en ese entonces que estos pacientes hiponatrémicos que tenían daños permanentes también habían tenido como factor común el hecho de haber sido tratados con soluciones hipotónicas, y vamos a hablar de eso más adelante. Ahí fue donde empezó a sonar por primera vez los hallazgos y la relación de soluciones hipotónicas con hiponatremia intrahospitalaria con daño neurológico permanente. Luego empezaron a aparecer reportes de este hallazgo en pacientes femeninas principalmente que eran maratonistas, en donde se hidrataban de forma inadecuada y podían tener también hiponatremia y daño neurológico permanente. Y ahí fue donde empezó el boom dentro de la nefrología para estudiar por qué razón las soluciones, algunas soluciones intravenosas podían producir hiponatremia. Entonces, les recuerdo, la hiponatremia es un problema frecuente, casi 30% de los pacientes hospitalizados, y es un problema grave, que hay reportes de muerte o daño neurológico, y uno es muy raro que publique sus fracasos, ¿verdad? Usted, o sea, que si hay 50 reportes de muerte o daño neurológico, probablemente la realidad de la ocurrencia del fenómeno sea mayor, debido a que, como les repito, uno es muy raro que publique que uno de sus pacientes falleció. No. Ahora, pasemos al siguiente punto. Ya justificamos que vamos a invertir estos 30 minutos en estudiar sueros, ¿verdad? Ustedes, ahora que ya los convencí de la importancia, porque es un problema frecuente, es un problema grave, tenemos que revisar algunas bases fisiológicas para poder entender el problema. Y les insisto, va a ser, llegue, ¿verdad? Ustedes va a ser básico. Lo primero que necesito que ustedes se recuerden es que el concepto de anatemia refiere a la división del sodio corporal total dentro del agua corporal total. O sea, si ustedes toman todos los equivalentes de sodio que tienen en el cuerpo y los dividen dentro de todo el agua que tienen en el cuerpo, les va a dar un número entre 135 y 145 milequivalentes por litro. Todo el sodio en milequivalentes dividido dentro de toda el agua en litros, les va a dar un número entre 135 y 145 milequivalentes por litro. Este concepto es central para entender lo que vamos a hablar más adelante. Ya que entendieron este concepto, natremia igual a sodio corporal total dividido agua corporal total, natremia es igual a sodio corporal total en milequivalentes dividido agua corporal total en litros, y ese resultado de la división es 135 o 145 milequivalentes por litro. Pasemos al siguiente punto. Cuando cambia la cantidad de agua en nuestro cuerpo, tenemos respuestas fisiológicas. Lo usual es que nuestro sodio no cambie cuando tenemos alteraciones en la natremia. Lo que cambia es el agua, ¿ok? Entonces, digamos, ubíquense por favor del lado derecho de la pantalla. Cuando tenemos una disminución del agua, es decir, deshidratación, nuestra natremia aumenta. El sodio corporal total dividido el agua corporal total de ese momento nos va a dar un número arriba de 135. Eso va a desencadenar un aumento en la osmolaridad, lo cual va a desencadenar un aumento en la producción de hormona antidiurética, es decir, que no vamos a orinar el agua. Eso va a hacer que se retenga agua. Al retenerse agua, el agua va a subir y la relación sodio y agua va a volver a lo normal. ¿Está claro? Lo repito. Cuando estamos en deshidratación, es decir, pérdida de agua, ¿se dan ustedes? La relación de sodio y agua va a variar. El sodio corporal total va a ser mayor proporcionalmente que el agua corporal total. La natremia estará arriba de 145. Esto aumenta la osmolaridad sérica, lo cual desencadena un aumento en la producción de hormona antidiurética, que hace que no damos agua, no orinemos agua, sino que nos quedemos con agua en el cuerpo. Esto hace que aumente el agua corporal total y la relación sodio y agua vuelva a lo normal, es decir, entre 135 y 145. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando nos sobrehidratamos?
El sodio sigue igual, como les digo. El agua aumenta, ¿sí?, proporcionalmente. La división de sodio y agua en este momento va a ser menor de 135. Esto va a hacer que esto significa, mejor dicho, que nuestra osmolaridad disminuye. Consecuentemente a esto disminuye la producción de hormona antidiurética. Consecuentemente orinamos el agua que sobra y la relación sodio-agua vuelve otra vez a estar de 135 y 145. Este es el concepto central para entender lo que pasa en la hiponatremia debido al uso de soluciones inadecuadas. Porque resulta ser que, como normalmente ocurre, hay más agua de lo usual. La relación sodio y agua en este momento está abajo de 135, o la osmolaridad está baja, se bloquea la producción de hormona antidiurética, consecuentemente orinamos el agua y otra vez, al perder agua, la relación vuelve a 135 y 145. Sin embargo, hay algunos estímulos no osmolares que producen hormona antidiurética. Voy a regresar 2 diapositivas. Aquí. ¿Recuerdan? Aquí hay producción de hormona antidiurética por el estímulo osmolar. ¿Okay? En este caso, hay producción de hormona antidiurética, un estímulo que no es osmolar. ¿Cuáles son esos estímulos no osmolares que aumentan la producción de hormona antidiurética? Son el dolor, las náuseas, vómitos, hipoxia, ansiedad y algunos medicamentos. Todos estos factores pueden estar presentes en los pacientes hospitalizados. Y en los niños oncológicos, con más razón, ¿verdad? Ustedes, dolor, náusea, vómitos, ansiedad y medicamentos, díganme ustedes, todos están presentes en los pacientes oncológicos. De tal suerte, lo que debería de ocurrir, van a verlo ustedes de su lado izquierdo de la pantalla, hay un aumento del agua libre, debería de ser una disminución de la osmolaridad, que desencadena una disminución de la producción de hormona antidiurética. Esto hace que orinemos el agua y la relación vuelva a lo normal. Pero cuando hay presencia de dolor, náusea, vómitos, hipoxia, ansiedad, producción de hormona antidiurética. No se da el paso normal, consecuentemente hay disminución de la osmolaridad, aumento del agua en el cuerpo, hay producción de hormona antidiurética que nos hace imposible orinar el agua que nos sobra, no se pierde el agua y la osmolaridad continúa baja, manteniendo la hiponatremia. ¿Estamos claros? Esta era la razón por la cual encontrábamos gran cantidad de niños con hiponatremia. Más como de manguita larga. Esta era la razón por la cual encontrábamos una gran cantidad de niños con hiponatremia en UNOP, porque estábamos usando soluciones que eran inadecuadas, que hacían que retuvieran más agua de lo que deberían en el contexto del dolor, las náuseas, vómitos y hipoxia, inducían un aumento en la producción de hormona antidiurética. Ahora bien, ya que tenemos claro el concepto, veamos entonces que las soluciones en pediatría se pueden dividir en 2 grandes grupos, de acuerdo a la relación del sodio y el agua que tienen en sí mismas. Las isotónicas son aquellas entonces que tienen una tonicidad similar al plasma, es decir, que tienen un sodio igual a 154 milequivalentes por litro, ¿verdad? Porque aumentando con el cloro les va a dar, les va a dar cerca de 300 milismoles por litro. Y aquellas hipotónicas, que son aquellas que tienen menos de 154 milequivalentes por litro de sodio. Otra vez, las soluciones en pediatría entonces las vamos a dividir en 2 grandes grupos. Aquellas que tienen una tonicidad similar a la del plasma y aquellas que tienen una tonicidad menor a la del plasma. Unas se llaman isotónicas, que son aquellas que tienen un sodio igual a 154 milequivalentes por litro, y las otras se llaman hipotónicas, es decir, aquellas que tienen un sodio menor de 154 milequivalentes por litro. ¿Qué soluciones tenemos en Guatemala? Bueno, miren ustedes, estas son las soluciones más comunes que encontramos en el armamentario de nuestros hospitales. El dextrosa en agua al 5%, que es 0 sodio y solo tiene 5% de dextrosa.
obviamente botónica, ¿verdad? Ustedes no tienen nada de sodio. La mezcla o solución 1, que tiene 55 miliequivalentes por litro de sodio, 2.5% de dextrosa. La mezcla o solución 2, que tiene 77, 2.5 de dextrosa. Y estas son, francamente, botónicas. Aquí empezamos con las isotónicas. Salino normal, que tiene 154 miliequivalentes por litro. Y el mixto, que tiene 154 miliequivalentes por litro, pero que además tiene dextrosa. ¿Sí? Y aquí la tonicidad no varía, puesto que la dextrosa inmediatamente uno la infunde, se degrada y pues, se queda solo como un salino. Les puse el lactato de Ringer o Hartmann aquí en medio porque algunos lo consideran botónico porque es menos de 154, pero es muy cercano. Entonces, algunos dicen que puede ser considerado isotónico también. Pero lo quise poner como botónico. O sea, realmente existen dos soluciones isotónicas: salino normal y mixto. ¿Okay? Muy bien. Alguien me va a decir, mira, aquí en Guatemala, en el posgrado donde me formé, nosotros calculábamos la solución 100 cc por kilo por día y 3.000 equivalentes por kilo de sodio. ¿No es cierto? Esa es la solución que es común en casi todos los departamentos de pediatría. Pues les quiero decir, miren, si ustedes prescriben esa solución, miren lo que pasa. Tengo un paciente de 10 kilos, dan 100 cc por kilo, ¿verdad ustedes? Que sería más o menos la orden, se le diría así. Destrocen agua al 5%, 1000 cc, son 100 cc por kilo día. Le agregan 1000 equivalentes por kilo de sodio, sería 30.000 equivalentes de sodio por cada litro, más potasio, que generalmente le agregan 2000 equivalentes por día, ¿verdad? Esto, si ustedes se dan cuenta, se está dando una solución que tiene 30.000 equivalentes por litro de sodio, que es más hipotónica incluso que la solución 1, que tenía 55.000 equivalentes de sodio. O sea, esta solución es bastante peligrosa. ¿Sí? Acuérdense ustedes entonces, estas son las soluciones disponibles. La solución que acabamos de mencionar está incluso un poquito nada más arriba del dextrosa en agua al 5%, ¿verdad? Ustedes, y abajo todavía en sodio la mezcla o solución 1. Estas son entonces las que están disponibles en el país, insisto. Bueno, ya que tenemos claro esto, ¿qué nos dicen las guías que se han publicado al respecto? Que bueno, ya se han publicado guías. Tan serio ha sido el problema de los daños neurológicos permanentes en los niños debido a soluciones inadecuadas, que la Asociación Pediátrica Británica, como la canadiense, como la americana, han decidido emitir guías y en algunos casos, como la británica, por ejemplo, se evita, se prohíbe el uso de soluciones hipotónicas en pediatría. Hacen claro la Asociación Americana de Pediatría, no se dedican a pacientes menores de 28 días. Los neonatos tienen una fisiología diferente, no vamos a hablar de eso. Esto que vamos a hablar o que acabamos de hablar no se aplica a los neonatos. Tampoco se atreven a publicarlo a adultos, ¿verdad? Ustedes, esto también es cierto, no debería de extrapolar a adultos, aunque la verdad es que la fisiología es muy similar, no habría problema, pero como no es el área de competencia de la Academia Americana de Pediatría, pues ellos dicen, esto que vamos a hablar es de los 29 días a los 17 años, 11 meses, 28 días, ¿verdad? Tampoco se aplica a pacientes renales, es obvio, ¿verdad? Ustedes, si tienen un paciente con insuficiencia renal, la fisiología va a ser diferente, igualmente los quemados, las vías insensibles que van a tener, o los pacientes con deshidratación por diarrea que tienen un manejo diferente. Estamos hablando de las soluciones de mantenimiento de las que hablamos, ¿verdad? Y lo que en resumen dice la guía, y no nos perdamos, es que los pacientes entre 28 días a 18 años, las soluciones de mantenimiento IV deberían ser isotónicas con un aporte adecuado de potasio. Esto quiere decir entre 20 y 40.000 equivalentes por litro. Si no se usa, hay riesgo severo de hiponatremia, que la calidad de la evidencia está y la fuerza de la recomendación es muy fuerte. Entonces, esta es la guía y que, como les repito, es similar en la Academia canadiense y en la británica.
Esto no ha sido recibido por todas las partes de una manera cordial, ¿verdad? Nefrólogos, intensivistas, anestesiólogos se han puesto de acuerdo, pero no todas las partes han tenido buena aceptación al respecto. Y las principales críticas ha sido, bueno, aquí hay riesgo de que le dé al paciente hipernatremia, hay riesgo de que le dé acidosis por la carga de cloruro, hay riesgo de que haya sobrecarga hídrica debido a la cantidad de sodio que va a hacer que el paciente retenga agua con ese sodio. Sin embargo, en las guías se hace una recopilación de los estudios y de las publicaciones de una manera sistemática en donde se demuestra que ninguno de estas críticas se sustenta. Ninguno de los pacientes ha recibido soluciones hipotónicas versus isotónicas han tenido hipernatremia los que reciben la solución isotónica. No ha habido mayor frecuencia de hipernatremia en esos pacientes, como tampoco ha habido mayor frecuencia de acidosis, como tampoco ha habido mayor frecuencia de sobrecarga hídrica. O sea que las críticas tradicionales de hipernatremia, acidosis y sobrecarga hídrica no se sustentan. El día de ayer salió publicado en la New England Journal un estudio acerca del uso de salino para resucitación, que le recomiendo leerlo, ¿verdad? Y sigue basándose en lo mismo, es el mejor líquido para reanimar en intensivo, ¿no? ¿Verdad? Concluyendo entonces, la hiponatremia asociada a soluciones hipotónicas es un problema frecuente, como vimos, lo vamos a ver cerca de 30% de nuestros pacientes. También es un problema grave, ¿verdad? Porque puede asociarse a daño cerebral permanente. Y el uso de soluciones hipotónicas no es algo que tengamos que hacer, tenemos otras opciones. Consecuentemente, evitar la hiponatremia debido al uso de soluciones hipotónicas es un problema prevenible, ¿verdad? Y las soluciones isotónicas que recomendamos en esta presentación es el mixto y el salino normal. Si ustedes no tienen otra opción, pues usen Hartmann o lactato de Ringer, que es lo mismo, ¿verdad? Ustedes, pero recuérdense que este tiene un poquito menos de sodio del recomendado. Claro, estamos que no hay una solución perfecta para todos los casos, ¿verdad? Así como tampoco hay un solo antibiótico que mate todos los microbios, tampoco hay una solución para todos los casos, pero sí tenemos más opciones más seguras que las que estamos utilizando actualmente y estas son el salino y el mixto. ¿Cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Bueno, si el paciente está en APO y necesito darle aporte calórico, pues le daría mixto. Si el paciente no necesita ese aporte calórico, pues le ponemos salino. Recuérdense ustedes, estas son las soluciones que tenemos disponibles y si queremos, digamos, podemos hacer combinaciones de tal suerte que, por ejemplo, vamos a usar una solución 2, agregarle bicarbonato, agregarle NaCl para subir su concentración de sodio a 154 y permitir la alcalinización de un paciente, por ejemplo. Es algo que frecuentemente hacemos. Y recuérdense entonces que las dos soluciones isotónicas son salino normal y el mixto. Algunos consideran que el Ringer puede ser catalogado dentro de este mismo grupo, pero recuérdense que da un poco menos de sodio del recomendado dentro de las soluciones isotónicas. Muchas gracias, esto era lo que tenía para ustedes, espero que sea de utilidad. Para terminar de contar la historia, pues hicimos ese cambio. Uno, empezamos a mover el uso de soluciones isotónicas y ahora la cantidad de pacientes con hiponatremia, las consultas por hiponatremia realmente se han visto significativamente disminuidas, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho su atención y si hay preguntas, por favor, bienvenidas. Muchas gracias, doctor. Mire, ahorita me vino una duda y es algo que nosotros hacemos muchísimo en UNOP. Antes de poner el metrotexate, las altas dosis de metrotexate, nosotros ponemos un bolus de bicarbonato para alcalinizar la orina. Es como parte de nuestra rutina. Entonces, ponemos el bolus de bicarbonato y inmediatamente después o pronto luego de este bolus, eh,
empezamos una solución alcalinizada, que es con una solución 2 con bicarbonato y complementamos con salino. Pero este bolus de bicarbonato hacemos una parte de bicarbonato y 2 de agua triestilada. ¿Esa dilución está correcta o Sí, deberíamos de eh, modificar? sí, digamos, la osmolaridad del bicarbonato es cerca de 900 milosmoles por litro, o sea que uno debería de dividirlo dentro de tres, o sea, dos partes de agua y una de bicarbonato sería lo correcto para que te dé una solución isotónica. Ajá, sí, Y se puede pasar en un bolus como un como, bolus de como si fuera, salino, digamos, normal. sí, 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 no habría problema. Ujú, Ok, muchas ujú, gracias, doctor. sí, ¿Alguien tiene otra pregunta? ustedes se convencen muy fácil. ¿Qué le diré, doctor? Creemos ciegamente en lo que usted nos dice. Eso es lo que pasa. Randall, esa era la clase que yo quería, mano. Entonces te Ah, encargo hola, la, Francisco, ¿cómo estás? Ah, bien, te bueno, encargo la grabación. bueno, cuando querrás, está bien. A mí me pasó Ah, la bueno, grabación y al doctor Montiel también, si querés, o si no, la damos en el Roosevelt, no hay problema. gracias, gracias. Sí, claro, claro, no, no hay problema. Yo les comparto el link de esta clase. Pues muchas gracias. Yo tengo algunas dudas en relación a la osmolaridad específicamente y cuando en momentos en vez de tener hipernatremia tenemos hiponatremia y queremos reemplazar un sodio extra. Pero no me quiero meter mucho en la siguiente clase, entonces no sé si me voy a estar metiendo porque la siguiente clase es lo de... Ah, no, es diabetes insípida, entonces creo que es Ajá. Vamos a, glicemia. quería que revisáramos esta clase primero porque los conceptos que vimos hoy acerca de la natremia y vieron esto de la natremia y su relación con la hormona antidiurética, nos va a servir mucho para entender lo de la parte de la diabetes insípida en la próxima clase. Recurriremos a estos conceptos también en ese momento, ¿verdad, Telma? Ujú. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, pues no sé si nadie tiene más preguntas. Creo que Ah, Timo, Timo adelante. está preguntando. Sí, Timo. ¿Qué tal, doctor? Con una pregunta. En el contexto de un paciente oncológico que llega con deshidratación por diarrea, eh, siempre vale la pena hidratarlo con lactato de Ringer o solución salina. Y para Sí, la Timo. Sí, Timo, definitivamente creo que la gran ventaja, digamos, de simplificarnos la vida con esto es que no se ha demostrado que ningún otro líquido sea mejor para resucitación, digamos, que el salino y el lactato de Ringer, ¿verdad? Excepto en algunos casos, quizás soluciones más especializadas que no están disponibles en Guatemala podrían ser mejor, pero igual no están disponibles en Guatemala y creo que tampoco se ha demostrado pelo a pelo que sean mejor que el lactato de Ringer y el salino. De plano, con lo que no resucitaría yo a un paciente sería con mixto, ¿verdad? Por la carga de glucosa que le vas a dar, pero salino y lactato de Ringer son buenas opciones para resucitar y después ya para su mantenimiento puedes considerar dejarle salino o mixto de acuerdo a su necesidad de calorías. No sé si respondí tu pregunta, Tim. Sí, en buena parte. Eso cabal le iba a preguntar sobre el mantenimiento, si se puede utilizar mixto por la carga de glucosa. Yo recuerdo que en el posgrado teníamos una gran controversia, es utilizar mixto o utilizar solución mezcla 2 a los pacientes cuando ya se pasaban a mantenimiento, que no tenían una buena tolerancia oral con diarrea. Yo pienso que el mixto no te da gran cantidad de glucosa como para darle hiperglicemia a un paciente. No debería de ser una discusión, creo yo. Si le vas a dejar mixto a un paciente a 1500 por metro cuadrado, le va a dar la glucosa necesaria para evitar el catabolismo, pero no creo que le dé hiperglicemia a eso. Ujú. A menos que fuera diabético, pues. Ajá. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguien más? ¿Uno de los felos de nefro quiere aportar algo? Bueno.
Si no, Telma, ahí estamos, mira, media hora. Exacto. Wow. Sí, Excelente. muchas Bien, gracias, doctor. al grano. Pero Ujú. estuvo muy bien, estuvo perfecto. Gracias, doctor. Ok. Bueno, Entonces, la gracias a próxima todos. semana no tenemos la clase, sino hasta la siguiente, ¿verdad? Sí, es que el otro jueves es el Día Mundial del Riñón. Entonces, para que lo Sí, tengan presente. Ajá. va. Muy bien, doctor. Muchas Ok. gracias. Hasta la Bueno, próxima. adiós. Chao.